Hola, vengo a explicarles un ejercicio del taller de estática. Esto nos dice que la armadura se sostiene mediante un pasador en A y un rodillo en B, y nos pide que determinemos las reacciones que se encuentran en el soporte. Primero que todo tenemos que dibujar el diagrama de cuerpo libre. Este diagrama nos sirve para representar las fuerzas y las reacciones que existen. En A como se tiene un pasador, contamos con dos reacciones, tanto en el eje X como en el eje Y. En cambio, en el punto B, al ser un rodillo, solamente tenemos una reacción en el eje X, en el eje Y, perdón. Como segundo paso, sigue la descomposición de fuerzas. Yo para hacer esto utilizo las funciones trigonométricas y empleo más que todo el SOHCAHTOA para acordarme de ellas. Esto quiere decir que el seno es igual al opuesto sobre la hipotenusa, que el coseno es igual al adyacente sobre la hipotenusa y que la tangente es igual al opuesto sobre el adyacente. Vamos a calcular primero que todo el triángulo 1, que sería este de aquí, este de aquí hasta aquí y de aquí hasta acá. Vamos a hallar primero que todo el opuesto, que vendría siendo este de aquí hasta acá. Para hallar el opuesto vamos a utilizar la función trigonométrica del seno, que nos dice que el seno es igual al opuesto sobre la hipotenusa. Despejamos el opuesto, tenemos el seno, que es un ángulo de 45 grados, el cual podemos observar aquí, y lo multiplicamos por la distancia, que es esta que tenemos aquí. Y esto nos da un resultado de 2,82. Eso para el ángulo, perdón, para el opuesto. Y ahora vamos a calcular el adyacente, que es el que tenemos de aquí hasta aquí, de aquí. Ese se puede calcular hasta aquí. Ese lo podemos calcular con la función trigonométrica del coseno, que nos dice que el coseno del ángulo es igual al adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, sabemos que el ángulo es de 45, entonces multiplicaríamos el coseno de 45 por la distancia, que es 4. Y esto nos da un resultado también de 2,82. Entonces, para el triángulo 1 ya tenemos nuestras distancias. Continuamos con el triángulo 2, que sería este de aquí hasta aquí y de aquí hasta aquí. También utilizamos las mismas funciones trigonométricas que utilizamos para el primer triángulo, que sería seno del ángulo, sería igual al opuesto sobre la hipotenusa. Al despejar el opuesto nos quedaría que el seno del 45 sería igual a el seno del 45 por 6, pues nos da el opuesto, que es el de aquí. Y esto nos da como resultado 4,24. Y para calcular el adyacente utilizamos la función trigonométrica del coseno. Dice que el coseno del ángulo es igual al adyacente sobre la hipotenusa. Despejamos adyacente y nos da que el coseno de 45 por 6 nos daría igual a 4,24. Y así ya obtenemos las dos distancias para nuestros triángulos. Y por último vamos a descomponer la fuerza de aquí, esta fuercita de aquí, que ya la podemos observar acá. Tenemos la hipotenusa y tenemos el ángulo. Nos falta
el opuesto y el adyacente. Utilizamos las mismas funciones trigonométricas. Entonces nos quedaría que el opuesto sería igual al ángulo, al seno del ángulo, que es 45 por 5, que es la hipotenusa. Y esto nos da un resultado de 3,53. Y para hallar el adyacente, utilizamos la función trigonométrica del coseno, que es adyacente sobre hipotenusa, que esto es coseno de 45 por 5, que esto es igual a 3,53 también. Ahí ya tenemos la descomposición de nuestra fuerza. Entonces, lo que sigue es calcular los momentos, no, en este caso en específico el momento A. Tenemos que el momento en A, pues vemos todas las reacciones, fuerzas que podamos tener en ese momento. Aquí la primera que nos encontramos es esta de aquí, que es 353 por 282. Y esta de acá, que es 353 también por 282, que es lo que observamos aquí. 353 por 282 más 353 por 282, que esa es la primera fuerza por distancia que encontramos. Después encontramos la siguiente fuerza, que es 10, que es la de aquí. Y la multiplicamos por 6,26. Pues ¿por qué 6,26? Porque al realizar el cálculo de aquí hasta aquí, nos dice que tenemos 4,26. Y de aquí hasta aquí nos dice que tenemos 2 metros. Entonces al realizar esta suma nos da 6,26. Entonces seguimos viendo y encontramos la siguiente fuerza, que es fuerza B. Y lo mismo de hace rato. De aquí hasta aquí hay 6,26 metros, entonces más 4 que tenemos aquí serían 10,26 metros, que es lo que ya tenemos. Vamos a tomar en este caso el sentido horario positivo. Entonces, ya al tener planteado el ejercicio aquí, vamos a despejar fuerzas en B. Como acá está negativo, acá pasa positivo. Y entonces quedaría fuerzas en B por 10,26. Que esto sería igual a 3,53 por 2,82 más 3,53 por 2,82 más 10 por 6,26. Despejamos de aquí FB. Como el 10,26 está multiplicando, lo pasamos acá a dividir, que sería FB sería igual a 3,53 por 2,82 más 3,53 por 2,82 más 10 por 6,26. Dividido entre 10,26. Que esto nos da una fuerza en B igual a 8,042. Por último, calculamos la sumatoria de fuerzas en Y y en X. La sumatoria de fuerzas en Y tenemos que FA, que sería esta de acá, en Y, FA en Y, menos los 3,53 que teníamos aquí, en Y, menos la siguiente fuerza que encontramos, que sería menos 10 más 8,42, que fue la fuerza que acabamos de encontrar. ¿Por qué menos y más? Porque yo estoy tomando hacia arriba positivo
Uy, perdón, perdón. Vamos a hacer esto más bonito. Entonces estoy tomando hacia arriba positivo y hacia abajo negativo. Entonces, aquí, por eso nos da así, nos dan los signos así. Despejamos las fuerzas de A en Y. Entonces, como este está negativo, pasa positivo, como este está negativo, pasa positivo, y como este está positivo, pasa negativo. Al hacer la operación, esto nos da 5,488. Las fuerzas en Y. Y las flechitas nos indican su dirección. Y la sumatoria de fuerzas en X, que sería igual a 353 más las fuerzas de A en X, que serían las de acá. Y este 353 sería el que tenemos aquí. Y aquí despejaríamos las fuerzas de A en X, que sería menos 353, con una dirección hacia la izquierda. Al ponerle la flechita aquí, perfectamente podemos quitar o omitir el signo negativo porque ya se sabe que por su dirección. Y así culminaríamos con el ejercicio, ya que se encontró lo que nos estaban pidiendo. En las fuerzas de A en X, que es 3,53, las fuerzas de A en Y, que nos dio 5,488, y las fuerzas de B, y la fuerza que nos faltaba aquí de BY, que sería 8,42, que sería lo de aquí, sería 8,42. Y en esta sería 5,488. Y la de X sería 3,53. Y ya, con esto culminamos nuestro ejercicio. Muchas gracias por la atención prestada.